Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como todos los martes a las 18 horas estamos en Saludarte, un programa que quiere que vos estés informado sobre temas médicos, para que conozcas y aprendas a cuidarte. Ese es nuestro objetivo. Desde hace 7 años tratamos de cumplirlo desde la 92.5 MHz FM Signos, desde la localidad de Munro, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y también a través de la página web www.fmsignos.com.ar. En diferido nos escuchan en la provincia de Córdoba a través de la 94.1 FM Perfil Jovita, la 101.1 de la localidad de Villa Valeria y la 99.3 FM Belén de la localidad de Alejo Ledesma. Y desde Catamarca nos escuchan a través del 89.1 Radio SOF. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Soy el doctor Marcelo Gus y ahora tengo el placer de presentar a mi colega, amiga, co-conductora del programa, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los radioyentes. Sí. La enfermedad que yo les iba a comentar es lo que se llama la PTI, que es la púrpura trombocitopénica inmune. Es una enfermedad poco frecuente, pero que tiene sus bemoles y hay que tener presente. Y hay que tenerla presente. Por eso es que estamos en contacto con el doctor Carlos Fondevila. Él es médico hematólogo, especialista en hemostasia y trombosis. Está a cargo del servicio de hematología de la clínica Basterrica y es profesor adjunto de hematología de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador. Doctor Fondevila, ¿nos está escuchando? Sí, los escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Acá desde nuestro programa Saludarte, que es un programa sobre difusión de temas médicos, ¿no?, hacia la población en general. No está dirigido a colegas, sino a toda la población que quiera escucharnos. Y el tema es este, doctor. ¿Usted nos podría explicar sencillamente qué es la PTI? La PTI es una enfermedad inmunológica, es una enfermedad autoinmune, sí, donde el cuerpo humano forma anticuerpos contra elementos propios del organismo, o sea que es una condición anormal, esto no debería ocurrir, sí, y por eso se la llama autoinmune. Estos anticuerpos atacan las plaquetas, que son unos elementos de la sangre que sirven para la coagulación, ajá, y las destruyen, con lo cual la principal consecuencia de esta enfermedad es que la persona tiene pocas plaquetas y puede tener hemorragias. Hemorragias, claro. ¿Y sabemos por qué ocurre esto? ¿Se sabe o es algo que todavía en algunos casos sí aparece el desequilibrio inmunológico, responde a otra enfermedad de base, a enfermedades del colágeno, autoinmunes, a veces algún cuadro viral, ajá, a veces a otras enfermedades. Esto es lo que se llama formas secundarias, claro, que son solamente 2 de cada 10. ajá. Las otras 8 casos de PTI son las formas llamadas idiopáticas. Idiopática en medicina, claro, quiere decir que uno no conoce la causa, que no sabe cuál fue el origen que gatilló la alteración inmune. Estas son las más frecuentes, las idiopáticas. ¿Es una enfermedad frecuente o no es? No es una enfermedad muy frecuente, tampoco es una rareza o de las llamadas enfermedades huérfanas. Sí. Tiene más o menos una frecuencia de 4 o 5 casos cada 100.000. Ajá. Así que no es una enfermedad frecuente, pero tampoco es extrañísima, claro, sobre todo en niños, que es uno de los grupos donde más afecta, ajá, y también en personas por arriba de los 60 años. Son los 2 grupos etarios en donde se la puede ver con más prevalencia. Es decir, que puede aparecer en la niñez o puede aparecer en la adultez. En realidad puede aparecer en cualquier momento de la vida, pero donde es más frecuente es en los niños pequeños, sí, y en los adultos que han pasado de los 65 años. Los 65 años. En los chicos, ¿cómo se manifiesta esto? ¿Qué pasa con estos chicos que tienen una PTI? Bueno, el caso típico el cuadro típico de un chico es un chico que ha tenido un cuadro infeccioso, muchas veces viral, de vías respiratorias o pulmonar, o una angina, y unas semanas después, 3, 4 semanas después, los papás notan que le aparecen manchitas en la piel, manchitas rojas,
o a veces que le sangra las encías o que le sangra la nariz, y los llevan a consultar y en el análisis de sangre se descubre que le han bajado las plaquetas. Esta es la forma más frecuente de presentación en chicos. Claro. Varias semanas después de un antecedente de un cuadro infeccioso. Claro. De un cuadro infeccioso. ¿Y en el adulto es similar o aparece de otra forma? En el adulto muchas veces en un control de rutina se encuentra que las plaquetas están bajas y uno, por más que interrogue a la persona no tiene idea, no ha tenido nunca ningún síntoma, no se acuerda cuándo fue la vez previa que se hizo un análisis de sangre. Así que en el adulto el comienzo es lo que nosotros llamamos insidioso. Muchas veces se detecta en un análisis al azar que se hace con cualquier otro objetivo o simplemente en un chequeo médico de rutina. ¿Y el diagnóstico entonces se llega fácil, digamos, por un análisis o hace falta algún otro estudio? El diagnóstico requiere un poco de arte porque no hay una prueba de laboratorio que uno la solicite. Eso significa que tiene una PTI. Es más bien descartar otras causas de plaquetas bajas. Sí. Así que a veces en algunos casos es más o menos sencillo por los antecedentes, por el contexto, porque se trata de un niño, porque tuvo la infección, un niño por demás sano, y a veces en los adultos, sobre todo en los adultos mayores que no tienen análisis hechos desde hace mucho tiempo, a veces es un poco difícil estar seguro de que es una PTI, puede parecer otra enfermedad, puede parecerse a otras enfermedades de la adultez. Como le digo, es un diagnóstico de descarte y a veces requiere un poco de experiencia o de intuición por parte del médico. Claro. Y si es necesario a veces una biopsia de médula ósea. No es lo habitual, realmente no es necesario de entrada y se reserva para casos que podríamos llamar excepcionales, en donde uno, a pesar de todos los estudios, le queda alguna duda o donde las características clínicas dejan abierta la puerta para otra enfermedad. En esos casos sí se hace la punción de médula ósea e incluso la biopsia de médula ósea. Pero no es ni el primer estudio ni tampoco el estudio más frecuente que se hace. Y doctor, ¿esto puede ser grave a nivel peligro de vida? No es frecuente, pero sí. En algunos casos, cuando las plaquetas están muy bajas, se puede producir una hemorragia en el tubo digestivo o en el sistema nervioso, y estos dos eventos pueden ser graves. Eventos graves y poner en riesgo la vida. No es lo más frecuente, pero puede ocurrir. Puede ocurrir. Y básicamente, doctor, ¿qué tratamientos tenemos para la PTI? El tratamiento básicamente responde a 3 líneas. La primera línea es intentar de que el organismo deje de fabricar el autoanticuerpo, y para eso se usan inmunosupresores. Los más comúnmente usados son los corticoides. La segunda línea es hacer que la médula ósea fabrique más plaquetas, y hay una serie de fármacos realmente nuevos, hace pocos años que los tenemos, y nos ha ayudado muchísimo en el tratamiento de la enfermedad. Y estos fármacos hacen que la médula ósea trabaje tiempo extra y fabrique muchas plaquetas. Y la tercera alternativa de tratamiento es quitar el sitio donde las plaquetas son destruidas. Esto a veces se puede, a veces no. Las plaquetas a veces se destruyen en el hígado, a veces se destruyen en el vaso. Cuando se destruyen en el vaso, uno podría pensar en la extirpación quirúrgica del vaso. Con lo cual, automáticamente, al eliminarse el sitio donde las plaquetas se destruyen, las plaquetas empiezan a subir. El anticuerpo sigue estando, pero ya por más que ataque la plaqueta no tiene quien se la coma. Y entonces el recuento de plaquetas aumenta. Y mejora. ¿Y podemos entonces en algunos casos curarla la enfermedad? La enfermedad hay un porcentaje, sobre todo en chicos, que se cura sola, o el médico ayuda a mantener la cosa, que la sangre no llegue al río durante unos meses y después se termina curando sola. Eso ocurre en el 70% de los chicos, pero una forma un poquito diferente de la del adulto. Y tienen gran tendencia a curarse en algún momento, y ese momento suele no ser más allá de los 6 meses o un año. En los adultos la historia es diferente, es mucho menos frecuente que se curen, es mucho más habitual que uno conviva crónicamente con la enfermedad, a veces por años de años. En algunos casos, después de varios años, la enfermedad se puede curar espontáneamente o con tratamiento, pero muchos adultos deben resignarse a convivir indefinidamente con algún grado de merma en el número de plaquetas, lo que se llama
forma crónica de la enfermedad. Eso es lo más habitual en los adultos. Y acá en Argentina disponemos de prácticamente todos los tratamientos que se usan en el mundo, y el ANMAT tiene normatizado cuándo usar cada uno. Sí. Por lo tanto, el ANMAT y también las sociedades de hematólogos tienen guías de tratamiento, con lo cual al hematólogo le resulta muy sencillo saber en cada momento qué es lo que tiene que utilizar, y las coberturas médicas o las obras sociales, al estar autorizados por el ANMAT, también se ven obligados a franquear el acceso a estas medicaciones. Claro. Es decir, que están accesibles a toda la población esta medicación, lo que usted me está contando. Y básicamente a toda la población que tenga un seguro médico o algún tipo de cobertura, pero también, y me consta por mis colegas que trabajan en hospitales, a veces llegan pacientes sin ninguna cobertura y de algún modo se consigue la medicación para esa gente también. Se consigue la medicación, sí, es cierto. Sí. Eso es cierto. Doctor, estamos, o no sé si ya ha terminado la semana de la PTI, ¿puede ser? Así es, esta semana se ha utilizado mundialmente para concientizar sobre esta enfermedad. Ajá. Y todavía no termina, nos quedan unos días, 1 o 2 días más. Y bueno, en todas partes del mundo se están haciendo intentos de difundir las características de la enfermedad, porque no es una enfermedad muy conocida por la gente, la verdad es esa. ¿Y qué se realiza algún acto, alguna difusión en los medios, en los hospitales? ¿Cómo se manifiesta esta semana? Bueno, esta semana he recibido varias llamados de radios, como ahora me están llamando ustedes. Probablemente esto ha servido mucho de difusión. No conozco si se están haciendo otro tipo de intentos a nivel de las autoridades sanitarias, no lo sé. A nivel de las entidades médicas de hematólogos sí, me ha llegado una comunicación a nivel mundial que se ha repartido en estos días, de que esta era la semana mundial de la PTI. El nombre de la enfermedad ha sonado bastante, al menos en los ambientes médicos, ¿no? Claro. Y también en algunas radios como la suya y algunas más con las que he hablado. Muy bien. Doctor, a ver, para terminar, ¿cuándo uno tendría que, alarmarse con un chico, con un adulto, para decir, acá hay un problema? ¿Qué le diría a una madre? ¿Qué consejo le daría a una madre por su chico? Bueno, el primer signo de alerta, como mencioné, puede ser la aparición de manchitas rojas en alguna parte del cuerpo, a veces en muchas partes del cuerpo. No todas las manchitas rojas son púrpura, porque estas manchitas rojas son especiales. Justamente se define como púrpura una manchita roja que, si usted la presiona con algún medio transparente, como un vidrio o un elemento de plástico o de acrílico, si la manchita roja desaparece, o sea, se blanquea, eso no es púrpura. El ejemplo típico es la roncha que le deja la picadura de un mosquito. Si usted la aprieta, va a ver que se blanquea. Eso es por congestión vascular, pero no por derrame de sangre. En la púrpura, la mancha roja usted la aprieta y sigue siendo roja. Así que lo primero es la aparición de manchitas rojas, a veces pocas, a veces muchas, a veces en un segmento del cuerpo, a veces en todo el cuerpo. En otras ocasiones las manchas rojas afectan las mucosas, y en ese caso, cuando una mucosa está afectada, puede haber sangrado por la nariz, por las encías, por la boca. Esos casos también deben alertar a los padres y buscar rápidamente. Y también a los colegas, ¿no? ¿Es así, doctor? Porque acá tengo la doctora Carmen, es otorrinolaringóloga, y bueno, ella está muy en contacto con las epistaxis, y seguramente ella tiene muy en cuenta estas situaciones. Sí, es cierto. Yo creo que los colegas lo tienen más o menos presente. Presente sí, pero no lo vemos habitualmente. Claro. Así que bueno, eso es importante también, que la madre sepa, ¿no? Que cuándo debería consultar. Doctor Fondevila, le agradecemos mucho su tiempo. Ha sido si usted me permite un comentario. Sí, cómo no, adelante. Obvio. De la PTI, hay una asociación en la Argentina que se llama ALMA, que originalmente no se fundó con el fin de la PTI, pero con el correr del tiempo han ido incorporando enfermedades relativamente infrecuentes, y ejercen una tarea, además de docente, muy útil, porque muchas veces ayudan y acompañan a la familia a trámites, a conseguir las medicaciones. Tienen como un banco de drogas donde se prestan, la que le sobró a Juan se la pasamos a Pedro. Hacen una tarea realmente muy importante,
Así que a veces Mira. es bueno que las familias con PTI tengan presente esta asociación. Es interesante. Lo pueden googlear, el sitio de la asociación se llama ALMA, Correcto. y ahí pueden darles un apoyo personal, Mire. espiritual y también práctico, ya les digo, se encargan muchas veces de conseguir medicación. Doctor, mire qué casualidad, usted nos está hablando de ALMA y nosotros tenemos prevista una otra entrevista en unos minutos con el señor Rubén de Francesco, que justamente la persona que está a cargo de pacientes de PTI de la institución de ALMA, así Claro. que así que doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo y estamos a su disposición por si usted desea difundir algo. Nuestro programa siempre estará dispuesto a hacerlo, todo sea por el bien de la población, de la salud de la población. Les agradezco mucho el tiempo que han dado para la difusión de esta enfermedad y les dejo un saludo para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo, doctor. Hasta luego. Hasta luego.